Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos, Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Una temporadita más, una temporada nueva, y van ya 6. Ya tienen ustedes paciencia, para seguir fieles a este programa Falando de Saúde, en el cual intentamos darles algunos consejos, hablar de cosas interesantes que tienen que ver con nuestro bienestar. Y bueno, es la línea que hemos seguido durante las últimas 5 temporadas y seguiremos más o menos en la misma línea, con alguna que otra novedad en nuestra programación de lo que empieza hoy hasta, naturalmente, hacia finales de la primavera, principios del verano. Bueno, lo primero, naturalmente, aparte de darles la bienvenida a ustedes, darle la bienvenida en la nueva temporada a mi compañera María Almodóvar. Hola María, bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar una temporada más contigo. Otra nueva. ¡Qué bien! Y naturalmente lo primero es decirles a ustedes qué es lo que pueden esperar de este programa hoy. Así que María, vamos allá. Pues venga, allá nos vamos. Así que hoy, en Falando de Saúde, entrevista con el gerente del Hospital Policlínico La Rosaleda. Además, contaremos con las preguntas de los espectadores a nuestro invitado. El doctor Ignacio Balboa nos explicará el significado de la palabra afta y, por último, en cómo se hace, el equipo de fisioterapia de La Rosaleda nos enseñará a hacer los tan olvidados estiramientos. Pues vamos a empezar. Y vamos a empezar, les voy a leer un titular de una noticia que se publicó en el periódico cabecera de este grupo, en el Correo Gallego, hacia finales de septiembre, una noticia importante, trascendente para la sanidad gallega y nacional. Y dice así: La Rosaleda compra la esperanza para ser un gran referente sanitario. Y también, plan para crear un gran hospital que englobe la Rosaleda y la Esperanza. Claro, esto no es ninguna tontería, estamos hablando de dos referencias de la sanidad santiaguesa y claro, esto tiene ciertas connotaciones. Naturalmente, quien mejor conoce esa operación, porque está al frente de ella, es el gerente de la Rosaleda y ahora también de esta nueva institución que se incorpora, Rafael Silva. Don Rafael, bienvenido. Bien hallado, buenas noches. Oye, yo no sé si hay que felicitarte o acompañarte en el sentimiento, porque esto es un lío de mucho cuidado, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevabais dándole vueltas a esto? ¿Cómo surgió? Llevábamos dándole vueltas bastante tiempo a la posibilidad de ser un referente sanitario privado en el ámbito compostelano. Trabajamos en la línea de ser, en sanidad hay que tener volumen para ser competitivo. Evidentemente, solamente con un solo centro, con lo que aporta la Rosaleda, pues estábamos ahí muy al límite. Evidentemente, un mercado fragmentado pues también tiene debilidades a la hora de la negociación. Entonces, bueno, se fue trabajando a lo largo de mucho tiempo pensando en que esta posibilidad pudiera ocurrir. Ocurrió y no nos lo hemos presentado, no nos lo hemos pensado dos veces. Entiendo que es una locura, hemos hecho una operación financiera en el peor momento de la historia financiera del país, en medio de una crisis económica brutal, pero
o lo hacíamos o teníamos que plantearnos otros derroteros, teníamos que caminar por otros derroteros en el mundo de la sanidad. Ya. Probablemente no fuéramos competitivos y tuviéramos que tomar algún tipo de otra medida. Pero bueno, surgió esta posibilidad y ahí la hemos aprovechado. Es un planteamiento estratégico de futuro, más de futuro que de presente, porque el presente nos va, claro, lógicamente, a tensionar bastante. Claro. Y tras la reciente adquisición del Sanatorio de la Esperanza, pues se espera una fusión, ¿no, Rafael? ¿En qué punto estamos, más o menos? Inicialmente somos dos empresas diferenciadas. Hemos comprado las participaciones de otra sociedad. Si se plantea o no se plantea una fusión, se verá a medio plazo en función de los funcionamientos de ambos centros, en función de las oportunidades, en función de la situación, de la planificación financiera y fiscal de todo el resultante de todo el grupo. No se descarta una fusión, pero no es una fusión inminente. Primero hay que aprovechar las sinergias de la fusión, de la compra, hay que poner a funcionamiento todo lo que significa la operativa sanitaria de los dos centros, hay que potenciar en servicios, hay que crear nuevas cosas y al mismo tiempo sí trabajar en una hipotética posible, probable o poco probable fusión, lo dirá el tiempo, pero no es una posibilidad que esté descartada en este momento. Rafael, dice la noticia que a partir de ahora tenemos 15 quirófanos, de los cuales 5 están permanentemente abiertos y 150 camas en total. Esto es un crecimiento importante, ¿verdad? Sí, es un crecimiento importante. La capacidad instalada con la que nos encontramos ahora es una capacidad para dar respuesta suficientemente a las necesidades asistenciales de la comarca de Santiago, que las podemos citar, hay unos 425.000, 450.000 ciudadanos, que son aquellos ciudadanos que tienen Santiago como capital, como referencia en su tema sanitario. Pero nuestro objetivo es que esos 15 quirófanos estén a disposición de todos los ciudadanos de Galicia, mucho más allá de nuestra área de influencia, porque evidentemente queremos dotarnos de servicios que sean competitivos a nivel regional. Como ya avanzó en su día a nuestro periódico, El Correo Gallego, pues digamos que una de sus metas sería crear un servicio de oncología privado, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas, ¿no?, en estos momentos y sobre todo, hasta qué punto pueden influir las compañías aseguradoras al respecto? Las compañías aseguradoras en este aspecto es una pieza fundamental. Hoy nosotros, por muchas instalaciones que tengamos, por muchas referencias que tengamos, las compañías aseguradoras pues son las propietarias de querer o no querer contratar contigo un servicio. Tú puedes tener un servicio y ser fantástico, y una compañía aseguradora en su voluntad está no concertarlo, no contratarlo. Evidentemente eso es un punto muy importante. Ahora digamos que con la nueva situación que se plantea, lógicamente, pues se abrirá un nuevo marco de negociación con las compañías aseguradoras, en donde digamos que tenemos que negociar conjuntamente y no con el aspecto que había anteriormente, que es una superioridad brutal y manifiesta por parte de las aseguradoras. Ahora tenemos que poner en valor lo que tenemos que negociar con ellas, y dentro de la puesta en valor queremos contar con su autorización, acreditación para montar un servicio de oncología que sea referente regional. En ese sentido, Santiago lo fue en su momento, oncología privada, fue de las primeras ciudades de Galicia donde hubo oncología privada, después se fue perdiendo y queremos retomar esa situación, porque la oncología es algo que es un servicio que da mucho prestigio, mueve cirugía, mueve pruebas complementarias, mueve el propio servicio de oncología, es un servicio troncal que mueve mucho del hospital, y por ahí es por donde queremos ir. Evidentemente no será fácil porque de acuerdo a los rangos que tiene la atención sanitaria, si Santiago fuera capital de provincia sería más fácil, y si tuviera más de 100.000 habitantes también sería más fácil, por los acuerdos que la propia mutualidades del Estado tienen con las compañías que les proveen de servicios sanitarios. En todo caso, es un camino que queremos recorrer. No va a ser fácil, no nos lo planteamos tampoco para corto plazo, pero sí es un objetivo a medio plazo que sí nos estamos planteando. Rafael, a corto plazo, la idea de tener un hospital único, evidentemente será una gerencia única, ¿cómo vais a articular esta nueva situación? Inicialmente son dos unidades asistenciales claramente diferenciadas que tenemos que gestionar desde un punto de vista común en cuanto a el funcionamiento global, tanto servicios centrales, sinergias, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente eso es una situación que es la que tenemos, es lo que hay, pero
tenemos que mirar mucho más allá. Tener dos hospitales separados por poco más de 1,5 kilómetros no tiene mucho sentido. Claro. No tiene mucho sentido. Entonces, sí existe, si antes la necesidad de construir un hospital era importante porque nos estábamos quedando sin terreno, sin espacio. Ya no había más sitio. No había más sitio. Ahora eso lo tenemos más o menos cubierto, más o menos solventado. Incluso la Esperanza tiene posibilidades de crecimiento, pero lo que sí tenemos que estudiar es si es lógico tener dos unidades asistenciales separadas por 1,5 kilómetros o cobra más lógica, que creo que es lo normal, hacer un hospital único que englobe las dos unidades asistenciales en un sitio que sea accesible y visible y que sea cómodo para el usuario. Ahora que estamos sufriendo, por desgracia, tantísimos recortes, ¿tiene previsto o está entre sus intenciones mantener al personal de ambos centros? Mientras ¿Qué va a no está previsto hacer ningún tipo de recorte mientras la demanda sea similar a la que hay. Si hay alteraciones significativas en la demanda, pues lógicamente habrá que tomar las medidas pertinentes al respecto. Ahora, tenemos que ver cuál es la situación, tenemos que ver la evolución de la situación. Si no hay una variación significativa de lo que estamos haciendo en los últimos años, lógicamente no va a haber ningún tipo de variación. Si hubiera alteraciones importantes, pues habría que hacer algún ajuste, pero no está previsto en este momento. Y en el caso de duplicidades, porque obviamente, bueno, eran dos centros que competían entre sí, ¿hay previsto el colocar, por ejemplo, algún servicio solo en un hospital? ¿Qué pensáis hacer? Aquí tenemos que separar la filosofía de los dos centros. Aquellos servicios que son servicios centrales, entroncales de cada una de las unidades, solo va a haber un servicio central, solo va a haber un laboratorio, solo va a haber unos responsables de radiología, pero en aquellos otros servicios que digamos que compiten con profesionales independientes que tienen consultas abiertas en un sitio, consultas abiertas en otras, seguirá exactamente igual como ahora. Pero lo que sí está claro es que aquellos servicios que sean propiedad del centro, ahí se gestionarán con una cabeza única y se gestionarán desde un solo sitio, es decir, se centralizarán o bien en un sitio o bien en otro en función de las disponibilidades o las necesidades. Es decir, o sea que van a competir, pero digamos que en el fondo se van a complementar. En estos momentos, ¿qué aporta uno y qué aporta otro? Pues aporta, el policlínico aporta unos servicios centrales especializados que la Esperanza en este momento no tenía, o tenía subcontratado, y la Esperanza nos proporciona una cartera de servicios que el policlínico no tenía. Entonces, a partir de ahí se procede a una expansión muy grande de ambas unidades asistenciales. Se presentó no hace mucho todavía aquí en Santiago la Asociación de Hospitales Privados de Galicia. Naturalmente, el Rafael Silva, como responsable y cabeza visible de este nuevo proyecto y el antiguo Policlínico de la Rosaleda, es miembro. Yo recuerdo que en aquella presentación se habló, el presidente de la asociación habló de que bueno, la medicina privada tiene un espacio importante en Galicia y es absolutamente complementaria a la red pública. ¿Qué retos tenéis, Rafael, en la asociación a la hora de prestar vuestros servicios al resto de la sanidad gallega? O sea, el reto más importante es que se perciba por parte de las autoridades sanitarias la importancia que tiene la sanidad privada para el sostenimiento de la sanidad pública. Por lo menos un 20% de la sanidad total. O quizá un poco más, no recuerdo los números exactamente ahora, pero en función de qué parámetro, de qué pruebas veamos, hay más o menos porcentaje, pero podemos estar hablando, posicionándonos entre un 20 o 25% de la actividad total que se hace en Galicia. Evidentemente, si esa actividad que se hace a personas que tienen doble aseguramiento fueran a un hospital público a ser atendidos, lógicamente aumentarían las demoras, aumentaría la espera, aumentaría el coste, aumentaría el dinero que había que dedicar al presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, en Galicia hay un volumen de personas importante, cercanos a los 300.000, que tienen o que tenemos doble aseguramiento y que utilizamos la sanidad privada, pero cotizamos a la sanidad pública. Bueno, pues ese conjunto de ciudadanos de Galicia está provocando directamente que los recursos que la sanidad pública tiene que dedicar se dediquen a otros pacientes que sí la frecuentan. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, un reconocimiento importante. La sanidad pública
es el pilar indiscutible del estado del bienestar, pero lo que está claro es que la sanidad privada está contribuyendo al sostenimiento y viabilidad a medio y largo plazo del sistema sanitario público. Eso es muy importante, que es lo que está trabajando la asociación en este momento, y con nuestro presidente al frente, Justo Jorge, está haciendo una labor muy importante a la hora de poner en valor lo que es la sanidad privada. En el acto de octubre que se celebró aquí en Santiago, en donde estuvieron presentes autoridades sanitarias, autoridades políticas y profesionales en general, muchos de ellos eran desconocedores del volumen de trabajo que se hace dentro de la sanidad privada, ya no solo como con los conciertos de la sanidad pública, descargando esa actividad, sino actividad de su propio leitmotiv, que es atender a las personas con un doble aseguramiento o mercado privado. ¿Hasta qué punto las administraciones juegan un papel importante en apuestas como la que usted acaba de acometer? Hombre, la administración pública tiene sus problemas y creo que tiene que vernos a toda la sanidad privada como parte de la solución y no como parte del problema. Tenemos que la administración pública, los organismos públicos tienen que ver en la sanidad privada un aliado para solventar sus problemas, para solventar sus esperas, para aquilatar sus presupuestos, y nos tiene que ver como una parte de la solución y no como una parte del problema. No somos rivales de nadie ni competimos con nadie. La sanidad pública es un Estado, creo que tiene que existir pública, tiene que haber sanidad pública y tiene que existir sanidad privada, y dentro de este tema de sanidad privada que nos vean como una parte de la solución y no como una parte del problema. Nada de privatizar. La figura que hay en Galicia utilizada desde hace muchísimo tiempo, que son los conciertos sanitarios, están demostrando a lo largo de los tiempos la bondad de esos mismos conciertos, de esa relación con la sanidad pública al objeto de una colaboración público-privada. Se nos acaba el tiempo, pero yo no quiero dejar que Rafael Silva Agregán, director gerente de la Rosaleda y ahora también de La Esperanza, nos diga en el corto medio plazo, es decir, hasta dentro de unos meses que volvamos a tenerle aquí para revisar qué es lo que ha pasado. ¿Cuáles son tus retos más importantes ahora mismo, Rafael? Consolidar el proyecto, es decir, asentarnos. Desde el 1 de octubre nos hemos hecho con la gestión. Han pasado escasamente 2 meses, no han pasado escasamente 2 meses, y lo que tenemos es que consolidar el proyecto, que bastante trabajo va a llevar. Habitualmente nos llegan algunas preguntas de nuestros espectadores que están interesados en conocer alguna cosa más de lo que aquí se ha dicho en la entrevista. María, ¿tenemos alguna pregunta de esas? Tenemos alguna, así que allí nos vamos. Saben que pueden ponerse en contacto con nosotros mandándonos un correo electrónico a falandodesaude@correotv.es, o nos pueden seguir todas las novedades a través de Facebook y de Twitter. Pero hoy tenemos una novedad, Ignacio. ¿Por qué las preguntas van dirigidas a ti? Ah, bueno, pues le quitamos la responsabilidad a Rafa. Claro. Vamos a ver. José Fernández de Vocation tiene una duda. A ver qué opinas tú de todo esto. ¿Cómo en tiempos de crisis, en este caso el Grupo La Rosaleda, pudo hacer una operación como esta tan importante para todos nosotros? ¿Tú qué crees al respecto? Bueno, evidentemente no quiero poner a Rafael en el brete de tener que dar explicaciones, pero a mí sí me ocurre que en los momentos de crisis, al igual que en los momentos de bonanza, bueno, hay recursos. Lo que ocurre es que en los momentos de crisis esos recursos se retraen por tener un poco de miedo. Pero si hay algún lugar, si hay algún sector de inversión donde no va a faltar nunca clientela, es en el sector de la sanidad. Así que a mí no me sorprende nada, María, que esta operación se haya podido llevar a cabo con los recursos financieros que habrá buscado el grupo donde los hubiere, porque no solo en España, sino en el resto de los países europeos, en general, del mundo occidental, para invertir en sanidad y conseguir que la prestación sea cada vez mayor, de mayor calidad y sostenible, hay recursos financieros. Y seguro que Rafael Silva, que es un buen gerente y gestor, además de economista naturalmente, seguro que no ha tenido muchas dificultades en encontrarla. Bueno, y con tu respuesta seguro que está de acuerdo. Por último, Gemma García de Vigo pregunta, tú además como médico que eres, pues seguramente puedes responder a esto. ¿El futuro hospital llegará a competir en calidad con la sanidad pública? Ya que siempre bueno, parece que se dice que la sanidad privada siempre presta una mayor atención, ¿no? Bueno, aquí hay que plantearse dos cosas. Primero, la sanidad privada
es tan buena como la sanidad pública. Hay que quitar una serie de mitos. O dicho de otra manera, también la sanidad pública es totalmente equiparable, en algunos casos, por razones obvias, tiene que dar mayores servicios, pero la calidad es incuestionable. Entre otras muchas razones, porque si la medicina privada, la sanidad privada, no fuera capaz de aportar los mismos estándares de calidad, el Sistema Nacional de Salud no les contrataría sus servicios. Por tanto, es evidente que la sanidad privada se diferencia al final de la pública básicamente en el sistema de gestión. Es decir, ya sabemos todos que el sistema público, las personas que trabajan en el sistema público son funcionarios o son personas contratadas en unas condiciones especiales, mientras que en la sanidad pública los contratos son puramente laborales. Pero la calidad de la prestación del servicio, de la tecnología que se utiliza, de los procesos, es absolutamente idéntica. Si no, la sanidad privada no podría ser complementaria con la pública. Oye, eres bueno como entrevistador y entrevistado, ¿eh? Vaya, hombre. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de cosas que a mí me resultan muy familiares. Bien, pues después de esas dos preguntitas que realmente debería ser Rafa quien las hubiera contestado, pero me he metido yo por medio, así le quito responsabilidad a él. ¿A dónde vamos ahora, María? Pues mira, a un segundo examen, o sea, hoy te voy a saturar por completo. Pues la pregunta que te voy a hacer hoy, para que a todos nos expliques un término, es afta, que además yo sufrí una la semana pasada. Entonces ya sufrí en mis propias carnes lo que es. Cuéntanos. Bueno, el afta es, casi todos hemos tenido la oportunidad de sufrir una de esas pequeñas lesiones benignas que nos aparecen en las mucosas de nuestra boca habitualmente. No confundir con el herpes labial, que es otra cosa, eso de las pupas que le salen a los niños. No, estoy hablando de esas pequeñas lesiones que son de un color blanquecino, amarillento, no son muy grandes. Veremos alguna imagen para que ustedes se hagan una idea de lo que estamos hablando y que no tienen un origen muy definido. A ver, es vario el origen. Por ejemplo, desde que nos mordemos, que a veces nos mordemos cuando comemos, y se nos hace una pequeña llaga, o cuando hay situaciones en las cuales nuestras defensas están un poco bajas y entonces aparecen estas pequeñas lesiones que suelen durar entre una semana, 2 semanas y que duelen como demonios, porque la parte donde salen, la parte interna de la mucosa bucal o la lengua, bueno, tiene muchas terminaciones nerviosas y duelen como demonios. No son importantes, no son graves, a veces puede ser porque estamos bajos de vitaminas, a veces porque estamos bajos de defensas, porque estamos pasando una situación de estrés. No se les ocurra tomar antibióticos, eso es una tontería. No se curan con antibióticos porque no son bacterias las que están produciendo esa lesión. Por tanto, ¿qué les podría recomendar para mejorar o acelerar el proceso de cicatrización de esa pequeña llaga que nos sale en la boca? Pues medidas muy sencillitas, desde enjuagarse la boca con agua salada, que suele ser un remedio casero bastante útil, hasta lavarse la boca con algún colutorio de estos habituales en la farmacia, con el fin de que nos duela un poquito menos y cicatrice un poquito antes. Pero sin más, es una lesión benigna, no confundirla con el herpes, que es otra cosa y está producida por un virus concreto, que es el virus del herpes, y no darle más importancia. Ya saben, igual que la gripe, con tratamiento 7 días y sin tratamiento 1 semana. Muy bien, fabuloso, es que de verdad, no puedo decir otra cosa. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda un cómo se hace desde la Rosaleda, o sea que si te parece, nos vamos allá. Vamos allá. Estamos un día más en la unidad de fisioterapia del Hospital Policlínico La Rosaleda con la fisioterapeuta Fátima Conles, quien nos va a hablar además de, pues de algo que es muy importante y que muchas veces olvidamos antes de hacer ejercicio, antes y después, como son los estiramientos. Hoy ella nos va a servir de modelo, ya sé que la han visto muchas veces, pero estoy segura de que no se van a cansar de verla, porque la tendremos muchas más veces por aquí, Fátima, así que cuéntanos un poquito
Bueno, pues lo que vamos a ver, los ejercicios que vas a enseñarnos hoy. Bueno, y lo que vamos a ver va a ser unos pequeños estiramientos que normalmente son siempre recomendables antes de cualquier actividad física, tanto antes como después, bueno, pues para preparar un poquito las articulaciones y preparar la musculatura al esfuerzo físico que va a llevar a cabo. Pues vamos a verlos entonces. Es un estiramiento de gemelos, entonces lo que intentamos hacer es que la pierna estirar queda detrás y buscamos flexión de cadera para flexibilizar toda la zona de la pierna. Estiramiento de los isquiotibiales, que son los músculos que están en la parte posterior del muslo, y la técnica se basa en inclinar el tronco hacia el tobillo, manteniendo la rodilla totalmente estirada. Es un estiramiento del pectoral en el cual dejamos el brazo totalmente fijado en la pared y lo que hacemos es rotar el tronco para buscar la tensión muscular. Variando la posición del brazo, estiraremos varias porciones de lo que es el pectoral. Estos estiramientos, Fátima, que acabamos de ver, que bueno, son una muestra pequeñita de todo lo que hay, cuéntanos a quién van indicados. Normalmente, están indicados para todo el mundo que hace una actividad física. Lo que pasa que, bueno, en el ámbito deportivo, gente que practica algún deporte, pues ya sea a nivel amateur o a nivel de élite, bueno, pues ya están muy introducidos en su práctica habitual. Pero bueno, hay otro tipo de gente, pues que suele ir a caminar o que hace ejercicio por su cuenta, que no tiene tan instaurado el hábito de hacer estiramientos. Por lo tanto, es importante que estiren antes y después del ejercicio. Pues ya lo saben, hacer caso de las recomendaciones, no nos cansaremos nunca de insistir. Pues no nos queda ya más que despedir a Rafael, dar las gracias por acompañarnos. Rafael, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y no tardaremos mucho en volver a molestarte para que vengas a contarnos cómo va el proyecto. Y a ustedes, naturalmente, no nos queda más que agradecerles que nos hayan acompañado una semana más. Antes de irnos, naturalmente, tengo que despedir a María. María, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ignacio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y a ustedes agradecerles la paciencia, agradecerles la lealtad y despedirnos hasta la próxima semana, si ustedes lo consideran oportuno, con el mejor de mis deseos. Salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.